inicio la grabación siendo 9 del 7. Bien, ¿qué quedaba? Teníamos que... ¿esto qué es? Espera. Esto ya lo vimos, Era ver gases. Gases, bien, bien, bien. Bien. Bueno, vamos a ver este apunte. Sí, tiene las fórmulas y tiene ejercicios. Bien. Voy a pasar rápidamente por la parte de teoría. O sea, cuando digo rápidamente no es que la voy a saltar, sino que te voy a dar una introducción para que vos después de la clase la abordes y si tenés dudas me las preguntes, ¿no? Pero bien, lo primero que hace el apunte es hablarte del estado gaseoso, ¿sí? Que es como la introducción, te dice que los gases básicamente tienen volumen y forma indefinidos, entonces dependen de otras condiciones su volumen. Por eso cuando cambia la presión, cambia el volumen. Cuando cambia la temperatura, cambia el volumen, ¿sí? Bien. Las partículas no se atraen. Fíjate, si hay, acá lo dice, condiciones muy drásticas de temperatura y presión, se atraen entre ellas. Pero es mucho menos que las fuerzas de los sólidos y los líquidos. Fue justo, viste, lo que estábamos diciendo. Bueno. Nosotros básicamente, si tuviéramos que ver a fondo gases, veríamos todas las teorías, que eso yo lo hice en algún momento, no me acuerdo hace cuánto, creo que te diré cuarto año quizá. Todas las teorías de gases, o sea que primero dijeron, bueno, no, los gases, ponele, el volumen de un gas es igual a presión, por ejemplo, no me acuerdo bien. Hicieron toda la evolución, pero nosotros directamente vamos a ver la teoría que es como la definitiva, o sea, las fórmulas definitivas, que son la cúspide de los que estudiaron los gases, que es la cinética de gases, que te explica las características y propiedades de la materia en general. Uy, se me salió. Ah, ya vi. Vamos, acá. Hasta había quedado marcado, mira. Te explica la teoría cinética de los gases, explica las características y propiedades de la materia en general, porque fue un estudio que se hizo centrándose en en los gases, pero descubre propiedades que nos sirven para toda la química y todo lo que tiene que ver con el estudio de la materia. ¿Y qué estableció? Algo que para nosotros es muy sencillo, que yo recién te dije. El calor y el movimiento tienen una relación. Todas las partículas están en movimiento y el calor es una señal de ese movimiento. O sea, el calor es movimiento en las partículas. Yo voy tratando de abordar, viste, todo el teórico por si te hace alguna preguntita de esto. Bien. Bueno, esto que es muy sencillo, o sea, yo en tercer año, en mis cursos lo doy, lo de que los gases están compuestos por moléculas individuales y separadas, o sea, discretas. Y la distancia que existe entre ellas es muy grande comparada con su propio tamaño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? El volumen de un gas tiene más que nada espacio vacío. ¿Por qué es importante considerar eso? Significa que es lógico, viste, cuando en un problema dicen aumento la presión y el volumen se fue, digamos, se hizo la mitad. Hay tanto espacio vacío que vos tenés mucho changüí para ir presionando y reduciendo en volumen o para ir incrementando y que haya más espacio vacío, ¿se entiende? Ese es el punto o el descubrimiento más elocuente de esta área del estudio. Bien. Tenés un par de propiedades muy importantes de los gases, que son las que siempre nosotros ya tenemos en la cabeza. La primera, los gases se adaptan en forma de volumen a cada recipiente. Esto es muy de física, que nosotros teníamos distintos recipientes y bueno, siempre asumíamos que había un gas ideal dentro. Bueno, viene de acá. Porque como el gas se adapta a la forma de su recipiente, si vos tenés un cilindro, vas a tener el gas en forma de cilindro. Si lo tenés en un cuadrado, bueno, un cuadrado.
Entonces ahí vos podés ir comprimiendo, ¿viste los gestos que yo te estaba haciendo? Bueno, compresión y funciona. Eso me lleva a la segunda característica. Los gases son muy comprensibles. No de comprensibles de comprenderlos, sino de que fácilmente vos le ejerces presión y disminuís esos espacios vacíos. No demanda mucho trabajo, uno mismo lo puede hacer. No tengo nada acá en lo que te lo puedo mostrar, pero bueno, si vos atrapas un gas en esta taza y arriba tiene una tapa que yo puedo ir ponerle un pelapapa sin agujero, que yo puedo ir apretando y están sellados viste, las juntas, es fácilmente uno se puede dar cuenta que se va a ir comprimiendo el gas. Los gases se difunden con facilidad. Esa es la contraparte de la compresión. ¿Por qué? Yo te dije que los podemos juntar fácilmente por esos espacios vacíos. Bueno, así como lo puedes juntar fácilmente, yo abro esa tapa, ¡fuf! Se fue. Se separan a un ritmo alarmantemente rápido, se difunden por todo el espacio que encuentren. Por eso tenemos, digamos, eh, tenemos esa costumbre de ventilar y demás cuando, no sé, hay una fuga de gas, porque ahí nomás voy a abrir una ventana y ¡fuf! El gas está a toda costa tratando de escaparse, de difundirse por todo el espacio vacío que encuentre. Los gases se dilatan con facilidad. Bueno, esta por ahí es la que más confunde cuando se las preguntan, pero bueno, es la última. eh, un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, si aumentas la temperatura, incrementas el movimiento. Eso ya lo hablamos. Entonces, el gas va a ocupar mayor volumen o dilatarse. Vos le aumentás temperatura y el gas va a querer dilatarse. Dilatarse es como si fuera a difundirse, pero no es lo mismo. Difundirse es se va para todos lados. Dilatarse es, ponele, tiene un volumen, se hace más grande por temperatura. Esa es la definición de dilatación. Me hago más grande por temperatura. Mira, y acá punto. Listo. Ahora seguimos con la parte de la historia. Nada más que no está bien separado. Mira lo que dice acá. Es todo lo que yo te había anticipado. Que las primeras leyes de gases fueron desarrolladas al finales del siglo XVII. Cuando se descubren relaciones entre presión, volumen y temperatura. Pero después ya siguen, digamos, mejorando esas leyes para que vos lo tengas en mente así como algo sencillo. Y hoy en día tenemos la ecuación de estado para un gas ideal que se deriva de la teoría cinética, que eso es lo que nosotros más explotamos, ¿sí? Ahora, las leyes anteriores de los gases, las leyes viejas, se consideran casos especiales de la ecuación que nosotros vamos a usar. O sea, lo que te está diciendo es que no te tenés que preguntar por lo viejo, nosotros directamente aprendemos lo nuevo y las que eran viejas son casos especiales. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces acá te da un par de tips teóricos que estoy viendo. La definición de temperatura, que es la medida de la energía cinética de los átomos, o sea, la medida del movimiento de los átomos. Está relacionado con las velocidades medias de las moléculas. Bueno, y te dice que vos puedes medir la temperatura en Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Solo vamos a utilizar en este curso Celsius y Kelvin. No van a usar Fahrenheit. Yo usaba Fahrenheit, poner. Antes Fahrenheit, como que vendría siendo. es otra medida y es una cuenta medio rara, ¿no? Es como el Kelvin que le sumás dos. ¿Cuánto había que sumarle? 273. 273. El Fahrenheit es una medida más rara. Antes los programas en química eran densos, Leonel. O sea, yo estoy, viste, todo lo que te estoy leyendo ahora de, bueno, que como que se omite, por ejemplo, la parte vieja, es la teoría de gases y qué sé yo la tuve que estudiar. O sea, me imagino que gases, no, en mi caso, tendré que buscar mis carpetas y mis cosas.
Yo lo que pasa es que ¿viste? Trato de no mirar las cosas viejas porque me tengo que todo el tiempo actualizar y descargo todo lo actual y los libros modernos. Pero yo te puedo asegurar que mi apunte debe haber sido de muchas más hojas y ni siquiera, probablemente lo tengo que haber escrito mucho porque nos dictaban mucho. Pero qué flojera, ¿no? Yo prefiero las cosas más cortas. Bien. Antes se trabajaba mucho en la casa, estoy pensando. O sea, yo ponele. Ustedes me imagino que tienen mucho espacio para ver estas cosas en clase. A nosotros se gastaban todo el tiempo en clase para darnos, ponerle toda la teoría y todo el asunto. Y capaz que nos daba un ejemplo o dos o tres ejemplos de los ejercicios y demás después eran hacer 30 ejercicios en la casa. Entonces ahí, porque si no, no me cierra. Si yo ponerle, yo en química tuve las mismas horas que tenías vos. Pero efectivamente como que gastaban más tiempo, viste, en esto y te mandaban más para la casa. Sí. Bien, eso en cuanto a temperatura. La presión, y esto estamos repasándolo teóricamente porque a veces mete ya preguntitas. La presión está relacionada con el número de choques de las moléculas por unidad de tiempo. A mayor presión, mayor choque, y es lógico porque a mayor presión están como más cerca las moléculas, se chocan más. Es lo mismo que dice ahí, cuando la presión aumenta, quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo es mayor. Y utilizamos los pascales, las atmósferas y los milímetros de mercurio. Perfecto. Tres unidades bien sencillas y diferenciadas. El volumen es el espacio que ocupa un sistema. O sea, llámese un gas, bueno, el espacio que está ocupando. Todos los gases ocupan todo el espacio que encuentran disponibles en el recipiente. Y vos dirás, bueno, ¿y qué pasa cuando está suelto en una habitación? Y bueno, la habitación es el propio recipiente. Y cuando está suelto en el mundo, bueno, no va a ocupar el mundo, pero intenta difundirse lo más que se puede. Y un litro equivale a un decímetro cúbico, o sea, 1000 centímetros cúbicos. Bueno, acá te está recordando las unidades. Yo de todas formas cuando nosotros ejercitamos, viste que siempre pongo la transformación. Es muy importante acordarse de cómo pasar de Celsius a Kelvin y viceversa, de cómo pasar de Pascal a atmósfera, de atmósfera a milímetro de mercurio. No hay un pasaje directo de milímetro de mercurio a Pascal, entonces va a ser milímetro de mercurio a atmósfera a Pascal. Y bueno, y los litros, todo esto hay que acordárselo. Ahora, hemos hablado de todas estas medidas que son medidas relativas, ¿no? Porque la presión es la presión que se está ejerciendo, puede ser más o menos. Pero ¿cómo mido algo absoluto? O sea, bueno, yo sé exactamente cuánto gas tengo con la cantidad del gas, el número total de moléculas, que lo medimos en moles. Porque yo puedo tener un mol de dióxido de carbono repartido en toda esta habitación o un mol de dióxido de carbono en mi botellita de agua. Me intoxicaría. Bien. Pero el mol es lo que nos va a decir. Y esto es muy importante porque por ahí se lo olvida. Un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de moléculas. Y un mol de átomo es el mismo número, pero en cuanto a átomos. Eso es muy importante porque, a ver, a mí me hacían esas preguntas que eran ganas de molestar. De que vos sacaras todo y te dijeran, bueno, ¿y cuál es el resultado en número de átomos? Bueno, haces la transformación, ¿viste? Me dio 3 moles, lo paso a átomos. La masa molar de una sustancia pura es la masa que corresponde a un mol. Eso siempre yo te lo recuerdo. ¿Te acordás? Cuando yo busco en la tabla periódica y digo, esto pesa 23 gramos mol, estoy diciendo que son 23 gramos por cada un mol de sustancia. O cada 6,022 por 10 a la 23 átomos. Bien, mira lo que dice la ley de Avogadro. Además de lo que ya estableció, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Si aumentamos la cantidad de gas, aumentará el volumen. Si disminuimos la cantidad de gas, disminuirá el volumen. Eso es interesante porque establece la primera relación. Mira, si se supone que aumenta la cantidad de gas, va a haber mayor número de moléculas.
aumentará las frecuencias de choque por un instante y la presión dentro del recipiente será mayor que la del exterior. Estamos hablando del hipotético caso en el que aumente el volumen sin cambiar la presión por fuera. Tipo, tengo ¿viste? El recipiente, está así, le están ejerciendo la presión de la atmósfera, porque tengo el recipiente acá, ¿viste? En mi casa es la presión atmosférica. Le inyecto más gas, ¿viste? Con una jeringa, poner. Entonces, aumenta el volumen, aumenta por un momento la presión interna porque se empiezan a chocar, porque hay más. Y por ende, se va a desplazar hacia arriba el émbolo. Cuando dice émbolo, y esto te lo voy a explicar, yo sé, me estoy tomando mucho tiempo para esto, pero quiero que lo veas de una vez y bien. Cuando dice émbolo, está hablando de algo que usamos en física y en química para explicar todo lo que tiene que ver con gases y líquidos. Mira, nosotros siempre partimos de esta premisa. Un segundo, me gusta siempre así. De esta premisa. Nosotros tenemos un recipiente, ¿cierto? Donde hay un gas. Y le estoy ejerciendo una presión, pero no necesariamente es la presión atmosférica. Hay una tapa, que esto es el émbolo, ¿no? Que yo le ejerzo presión, ¿sí? Entonces, si yo le ejerzo más presión, la tapa se desplaza hacia abajo. Y si le ejerzo menos presión, hacia arriba. Bueno. Pero está ahí solita y depende de la presión. Acá está el gas. ¿Qué es lo que estaba diciendo esa teoría? Lo que estábamos leyendo. Si yo le agrego más cantidad de gas, va a aumentar la presión interna, ¿sí? La presión interna va a ser mayor que la presión externa, la del émbolo, y ese mismo momento va a hacer que desplacen el émbolo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el gas, sí o sí, si no compensás diciendo, no, voy a apretarlo más, el gas solo va a decir, no, estoy muy presionado, tengo que coincidir con la presión externa. ¿Y cómo hago para coincidir con la presión externa? Aumentando mi volumen. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí aparece la primera relación. Que el número de choque disminuye la presión, vuelve a la original. Aparece una constante. Que es, esta no la vas a calcular, o sea, capaz que en algún problemita la tenés que calcular, pero esta se descubrió haciendo experimentos en los laboratorios. En el émbolo se ponía una cantidad de volumen, ¿sí? Perdón, se ponía una cantidad de ¿cómo es que se llama? De gas, ¿sí? Una cantidad de gas y se veía qué volumen llegaba. ¿Por qué? Porque va a poner cierta cantidad, ves el émbolo que se mueve, entonces voy a decir, bueno, mira, acá es 1 litro de gas, pero le pones más cantidad, acá son 2 litros, ¿me entendés? Entonces se hicieron todas esas mediciones y se descubrió una relación muy importante, que si vos hacías a una específica cantidad de moles, le hacías la división entre el volumen que te daba dividido esa específica cantidad de moles, te daba una constante, ¿sí? Esa constante se repetía. Si vos agregabas más moles y volvías a medir el volumen, te pasaba lo mismo. Hacías la división y te daba la misma constante. Entonces descubre la constante universal de los gases. ¿Sí? Que no la he puesto acá. O sea, nosotros usamos la constante universal de los gases, pero esta es para sacar la constante de cada gas. ¿Sí? Bien. Esta es la primera fórmula. Probablemente la vamos a usar y ya vas a ver que es mucho más claro. Después viene la ley de Boyle-Mariotte, que es en relación a la presión y el volumen. Nosotros recién que relacionamos la cantidad de moles con el volumen. Si la presión aumenta, el volumen baja. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Nosotros recién en este experimento no cambiábamos presiones, cambiábamos cantidad de moles. Pero ¿qué pasa si siempre tenemos la misma cantidad de mol y le aumentamos la presión? Y mirá, el mismo dibujo te lo muestra.
el volumen disminuye. Y si le disminuyo la presión, el volumen aumenta, tiene más lugar. ¿Sí? Sí. Bien. Todas esas cositas después te las vas a ir acordando. Bueno, mira, acá hay un dibujito, es lo mismo. Eso es un émbolo. Mira, acá te da la explicación de por qué cuando aumentas el volumen baja la presión. Porque tardan más en llegar a las paredes del recipiente y chocan menos veces. Entonces la presión mide ese número de choques. Bien, eso es lo relevante. Entonces ella estableció que tenés una constante también. Si vos vas midiendo, vos pones, visto, una determinada cantidad, siempre la misma cantidad de un gas. A una presión medís su volumen. Entonces haces presión por volumen y te da una constante. A otra presión medís su volumen, haces presión por volumen y te da una constante. Entonces se dio cuenta que siempre aparecía esta constante. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando aparecen constantes en el universo, significa que has descubierto, bueno, eso no lo vamos a hacer nosotros, ya lo han descubierto todos los demás. O capaz que sí, quién sabe, si empezamos a investigar cosas de física cuántica, bueno, no importa. Hay muchas cosas por descubrir. Cuando vos descubrís una determinada relación, o sea que si vos haces, ponele presión 1 por volumen 1 y te da un número, ponele 3. Después haces otra presión por el volumen que te dio y te dio 3. Y así sucesivamente y todo te da 3. Descubriste que hay una relación indiscutible entre la presión y el volumen, marcado por una constante. Entonces ahí aparece esta formulita. Cuando vos tenés una misma cantidad de gas, o sea, presión 1 por volumen 1, te va a dar igual que si esa misma cantidad le subís la presión o se la bajás y por ende le medís el volumen. ¿Por qué? Porque siempre es una constante. Y acá tenés un pequeño ejemplo. Mira. 4 litros de un gas están a 600 milímetros de mercurio de presión. Entonces fíjate, presión 1, 600 milímetros de esos 4 litros en volumen. ¿Cuál será el nuevo volumen si vos aumentás la presión hasta 800? Entonces con esa relación que estableció ella, es un despeje muy sencillo. Si vos aumentás la presión, vas a despejar el segundo volumen, porque siempre estamos hablando de la misma cantidad de sustancia. Si vos despejás y despejás ese volumen, te da que el volumen bajó 3 litros. ¿Y tiene sentido? Sí, aumentó la presión, bajó el volumen. ¿Qué tal? ¿Lo vas entendiendo? Sí. Perfecto. Sí, es que yo no creo que... Vos has visto cosas más complejas, si gases nos había quedado descolgado. Cinética, química es bastante... Ponerles más compleja, a mi criterio. Bien. Después viene la última relación, que es la temperatura y el volumen. La ley de Charles. Si aumenta aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. Y ahí te han puesto un ejemplo. Que no se ve bien, pero... Si vos aumentas la temperatura y mantenés la presión, la misma presión, empieza a subir el volumen. Acá no ha subido el volumen, está mal el ejemplo, ¿por qué? Porque le han aumentado también la presión. El chiste que nosotros queríamos ver con el gráfico es que si mantienes la presión constante, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Sí? Bien. Sí. Y acá te da también que lo mismo, una constante que si vos a cada volumen vos lo dividís por su temperatura, te da una constante. Bien, esta es otra manera de expresar la ley de Charles. ¿Por qué? Porque si vos, acordate que nosotros decíamos, bueno, volumen 1 sobre temperatura 1 es una constante. Y como se va a cumplir siempre, si vos haces volumen 2 sobre temperatura 2 es otra constante. Entonces haces volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y si vos haces el despeje, podés pasar
No, bueno, es lo mismo que hemos hecho. O sea, no hay nada nuevo. No sé por qué lo he puesto de otra forma, otra manera de expresar la ley. Bien, y acá te dan un ejemplo. Un gas tiene 2,5 litros a 25 grados. ¿Cuál será su nuevo volumen si se baja la temperatura 10 grados? Acá te han puesto que en estos ejercicios siempre tenés que usar la escala Kelvin. Entonces primero lo que haces es sustituir, ¿cómo es que se llama? Sustituir los Celsius por Kelvin, ¿sí? Y después te pones a trabajar. Eso lo vas a hacer porque es lo que ha puesto ella, pero yo no baja 10 grados. 10. ¿Y cuánto le dio? 2,37 litros. Bien. Siempre tenés que trabajarlo en Kelvin para que sea más exacto. Es lo que se supone que tenemos que hacer siempre. Bien. Estoy viendo si queda algo más de eso. Bueno, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentamos la presión. Acá sí va la imagencita esa que hicimos recién, que vimos recién. Era para este lado. Si se ha equivocado y la ha puesto dos veces, siendo que iba acá. Y se hace lo mismo. A mayor temperatura, mayor presión, haces la misma regla con su constante y te da una relación entre presión y temperatura que vos podés cumplir siempre. Y la resolvés la usás para los ejercicios. A ver, ley de Bowling. ¿Qué pasa? Todas estas leyes siempre viste que iban por separado, relacionando de a dos. Y nosotros tenemos tres variables, ¿o no? Bueno, acá. Ahí aparece y nace la ecuación de los gases ideales, que vincula estas tres variables. Presión 0 por volumen 0 dividido temperatura 0 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1. Y vamos más allá. Cuando vos incorporas los moles, aparece la ecuación general de los gases para n cantidad de moles, que es la que vos te debes acordar más fácil. Presión por volumen es igual a n por r por t, siendo r la constante universal de los gases. Y ahí llegamos al fin de todo el apartado teórico. ¿Alguna duda? No. Bien. Vamos a agarrar y voy a saltarme los primeros a riesgo de que sea demasiado difícil, pero bueno. Y voy a ir a hacer uno del medio para que veamos si lo podemos... Uy, perdón. Salud. Gracias. Si lo podemos resolver. Pero he tomado frío. A ver. Vamos a leer este problema. A 0 grados y 2 atmósferas de presión, un gas ocupa un volumen de 40 litros. ¿Cuál será la presión que soportará si lo llevo a 50 litros y simultáneamente se calienta hasta 470 Kelvin? Acá, fíjate, yo voy a ir anotando las cosas ahí acá encima. Nos da una temperatura 1, una presión 1 y un volumen 1. Y nos pregunta, ¿cuál será la presión? O sea, la presión 2 es X. Si se lo lleva a 50 litros, volumen 2, y se calienta hasta 430 Kelvin, temperatura 2. Así como yo he desglosado los datos, ¿cuál de las fórmulas que vimos crees que tendríamos que usar? Mira, voy a ir directamente a las fórmulas ya constituidas. ¿La de que incorpora moles o la ecuación ideal de los gases? Es la de gases ideal. Perfecto, hermano. Vamos a ir llevando así la...
La de los gases ideales ahora la puedes aplicar siempre cuando no tengas datos de masa o de moles. Entonces lo hacemos. Primero, la temperatura 1S habría que pasarla ¿cómo es que se llama? A Kelvin. Entonces, la presión ya la tengo en atmósferas, perfecto. 2 atmósferas. El volumen 1 ya está en litros, perfecto, 40 litros. Y la temperatura, que es 0 grados, le tengo que sumar 273 y me queda 273 Kelvin. Es igual a la presión 2, que es X, por el volumen 2, que es 50 litros, dividido 430 Kelvin. Y ahora hago esa operación que ya es un despeje sencillito, digamos. Lo voy a dejar todo plasmado para que vos veas algo que es muy importante, que es ¿cómo se llama? La simplificación de unidades. El 430 se va multiplicando, el 50 se va dividiendo. Entonces, si vos te acordás de matemática, va dividiendo, queda abajo multiplicando al otro, igual a X. ¿Qué se va a simplificar? Litros con litros, Kelvin con Kelvin. Entonces todo el resultado me va a dar en atmósfera, ¿sí? Sí. Entonces yo ahora hago 2 por 40 por 430 dividido 273 dividido 50. Me dio la presión 2,5, o sea, 2,52 atmósferas. ¿Tiene sentido? Y vos mira, Julio, pero no tiene mucho sentido. Si le aumentaron el volumen, debería bajar la presión. Pero ¿qué hicieron también? Le recontra aumentaron la temperatura. Entonces hizo ahí un efecto compensatorio que no solo compensó la bajada de presión por cambiar el volumen, sino que hasta la aumentó a la presión. Esas son por ahí lo que uno tiene que andar mirando cuando hace estos ejercicios. Bien, esta no nos fue difícil. Vamos a estos dos, el 8 y el 9. El 8. Tenemos que analizarlo. Cierta masa gaseosa ocupa un volumen de 80 litros a 15 grados Celsius y 2 atmósferas. ¿A qué temperatura expresada en Celsius deberá llevársela para que su volumen sea 94 litros si la nueva presión es de 254? ¿Qué fórmula habrá que usar acá? ¿La de los gases ideales o la que incorpora los moles? La de gases ideales. Bien. Acá hay una trampita porque dice empieza con cierta masa. Entonces, muchos alumnos a veces se confunden y me dicen, ay, pero está hablando de masa, tengo que usar la fórmula de los moles, porque viste que los moles incorporan masa. Los moles son la masa sobre la masa molar. Pero ¿qué pasa? No, al contrario. Cuando te está diciendo cierta masa, es como, no me importa la cantidad, es una masa, está ahí. Centrémonos en las otras variables. Entonces te da volumen 0, temperatura 0 y presión 0. No le interesa la masa. Y te pregunta la temperatura 1, te da el volumen 1 y te da la presión 1. Entonces, vos tenés que trabajar todo ¿cómo es que se llama? En Kelvin. ¿Cómo era la fórmula? Lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Presión 1, 2 atmósferas. Por volumen 1, bueno, yo le puse 0, pero era para variar. 80 litros. Divido la temperatura, que es 273 más 15. Sería 288 Kelvin. Todo eso es igual a una presión que yo
es de 254. Fíjate que es parecido al ejercicio de recién. La recién la habían llevado a 252 por un nuevo volumen, que es 94 litros, por X, divido X. Me había trabado, que es lo que estoy buscando. Entonces ahora tengo que hacer el despeje. Vos siempre trata de pensar en términos matemáticos, porque ahora ya hemos planteado todo en términos químicos, términos físicos, y ahora viene la matemática pura y dura, que es, voy a mandar la X para el otro lado multiplicando, ¿cierto? Bien. Ahora, todo este que está dividiendo lo paso multiplicando. Este que está multiplicando lo paso dividiendo. Y este que está multiplicando la X lo paso dividiendo. Esa línea no va, la voy a borrar. 80 litros. Bien. Y ahí hago primero la simplificación. Atmósfera con atmósfera, litro con litro. Listo, va a quedar todo en Kelvin. Perfecto. Hago mis cálculos. 2,54 por 94 por 288 dividido 2 atmósferas dividido 80 litros. Me da 429,77 Kelvin. Pero nos lo piden en Celsius. Entonces si yo a esto, sí, en Celsius, le resto 273, me va a dar el resultado, la temperatura 1 en Celsius. 156 grados con, con 7 décimas, una cosa así. Creo que se pone al final. Así de sencillo. Hasta ahora justo no he agarrado ninguno que no use esta ecuación. Y mira que lo he hecho al azar. O sea que te la hace usar poco. Hallar el número de moles del gas del ejercicio anterior. Bueno, esa parte es interesante. El número de moles, por eso empezó diciendo cierta masa, no me interesa. Nosotros, la fórmula que incorpora moles la conocemos, es esta. ¿Cómo vamos a hacer para sacar el número de moles cuando me lo pregunten? Bueno, voy a necesitar pararme en un momento en el tiempo, o sea, o temperatura 1, presión 1 y demás, o temperatura 0, presión 0. Podemos usar las primeras, son facilitas. Entonces, va a ser la presión 0 por el volumen 0 es igual a n, que es lo que estoy buscando, por la constante, que yo siempre la conozco, por la temperatura 0. ¿Podríamos haberlo hecho con la 1, con todo lo que nos dio? Sí, perfectamente. Pero yo te diría que uses... ¿Me hablaste? Que si es lo mismo que estamos hablando de presión 0. Sí, es lo mismo. Pero yo te diría que cuando estés en el examen uses lo que vos tenés que ya viene dado por la profesora. Porque ¿qué pasa? ¿Qué tal si vos acá te anotas, nos equivocamos y hice mal la cuenta y tenía que dar la temperatura 1, 140? Vas a hacer mal el siguiente ejercicio. En cambio, usando el volumen 0, temperatura 0 y presión 0, no. Esa es como la ventaja que yo siempre les digo que traten de tener. Entonces voy a ir a buscar los datos. ¿Cuál era la constante universal de los gases? Que se supone, no sé, no creo que te la dé, hay que saberla de memoria probablemente. La constante universal de los gases. Acá. Vamos. Entonces, creí que iba a venir más pequeña. Es N, que es X. Vamos a poner así, X. Por la temperatura, que la inicial, ¿cuánto era? Era 15 grados, que se volvían 288 Kelvin. ¿Por qué estoy trabajando en Kelvin? 288 Kelvin. Mira, para simplificar acá con el Kelvin de la constante. Después, acá. Presión y volumen. La presión sé que era 2 atmósferas y el volumen no lo recuerdo. Era 80 litros.
inicio del despeje. Tiene que quedar la X solita, o sea que todo esto lo paso para el otro lado dividiendo. Y me queda 2 atmósferas por 80 litros dividido 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol por 288 Kelvin, que bueno, ahora los vuelvo a simplificar. Litro con litro, atmósfera con atmósfera, y mol está abajo de lo que está abajo, o sea que se va para arriba. Hago esta cuenta. 2 por 80 dividido 0,082 288. ¿Me escuchás bien, no? No hay nada de interferencia. Sí, sí, escucho bien. Perfecto. Mol. Esa era la respuesta. Así el de... Bueno, de todo, de limpio, de pulcro. ¿Alguna duda de este ejercicio? Me alejo, sé que capaz que no lo vas a ver, pero es como para que tengamos la integridad de todo lo que hicimos. No, sí, sí, lo entendí. Perfecto, y estos son bastante avanzados. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a buscar el que había en la prueba. No me acuerdo, este no lo hicimos, lo dejamos para cuando éramos gases. No, esto era redox con gases. No hay ningún ejercicio así muy de gases. A ver. Dicromato. Solución de sodio. Te hace un par de preguntas. Acá hay una pregunta de presión y temperatura. Acá había otra pregunta teórica. Mira, viste, hicimos bien en repasar porque nunca sabemos qué se le puede ocurrir. Bien. Bueno, no me acuerdo, yo me acuerdo de haber visto, pero no importa. Vamos a seguir a ver qué ejercicios podemos seguir haciendo antes de terminar. Este es interesante, el 10. Que todos se suelen olvidar de esto. 1,429 gramos de un gas ocupan un volumen de 1 litro en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuál es la masa molar del gas? Acá lo primero que yo voy a buscar es cuáles son las condiciones normales. Uy, no sé qué dice. Condiciones normales de presión y temperatura. Condiciones normales. ¿Por qué? Porque no los ha puesto acá. Se las tiene que haber dicho. Algunos profesores, mira, voy a buscar así, condiciones normales de presión y temperatura. Algunos profesores dicen que es a 0 grados, pero otros dicen que es a 25. La presión es fácil, es una atmósfera. ¿Sí? Así que nosotros vamos a tomar 0 grados, 273 Kelvin y 25 y una atmósfera. ¿Sí? Sí, eso usamos nosotros. Perfecto, perfecto. Sí, porque hay muchos que dicen que son 25 grados. Comité Prevención de la Tortura, nada que ver. Bien, vamos a usar eso, cada uno que te acordaste, porque si no... Entonces, te está dando todo. Te está dando una masa. Fíjate, te está dando una masa. Te está dando un volumen. Te está dando una presión, 1, que es una atmósfera, y una temperatura, que es 0 grados. O 273 Kelvin, mejor. Y nos pide la masa molar del gas. Esto por ahí los reconfunde, porque dirán, bueno, tiene masa, entonces esta fórmula. Presión
por volumen es igual a moles por constante por temperatura. Y me dirán, ¿pero dónde entra la masa y por qué me pide la masa molar? Acá hay que acordarse una fórmula que yo te enseñé cuando vimos concentraciones, que es que los moles son la masa sobre la masa molar. Entonces ahí todo se desbloquea. Fíjate, presión, 1 atmósfera. Volumen, 1 litro. Masa, 1,429 gramos. Masa molar, X, justo lo que estamos buscando. Constante, 0,082. ¿Qué era? Era abajo Kelvin, abajo mol por Kelvin y arriba litros por atmósfera, creo. A ver. Atmósfera por litro, mol por Kelvin. Sí, atmósfera por litro, mol por Kelvin. Perfecto. Yo lo hice al revés, como si fuera, viste, el disléxico. Bien. Y la temperatura, 0 grados o 273 Kelvin. Entonces ahora haces el despeje como sabes hacer. Tiene que quedar la X sola. Esta X la voy a llevar para el otro lado multiplicando. Para no volver a tener que anotar todo, vamos a hacer así. Esta X la llevo para el otro lado multiplicando y todos estos me los devuelvo dividiendo. Entonces hago una gran línea de división acá. Una atmósfera por 1 litro. Estos los borro y ya quedó la X sola. ¿Qué es la parte importante acá? Te des cuenta de las unidades, porque acá sí va a ser... Ay, ¿dónde dejé la...? Ah, la X está allá. Gramo no se va a ir, no se tiene que ir porque buscamos una masa molar. Gramo se queda, se va a ir. Litro con litro, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y van a quedar gramos mol, que es justo lo que necesitamos. Eso es muy importante porque muchos hacen todo el cálculo sin unidad y está, bueno, puede estar bien, pero si vos te equivocaste, acá saltaría porque no podrías simplificar las unidades. Yo por ahí les digo, bueno, dejen el cálculo sin unidades para cuando manejen mejor el tema. Ponele, yo a veces lo hago sin unidades cuando necesito cálculos rápidos. 32, lo vamos a redondear porque dio 31,98, 32 gramos mol. Así de sencillo. En realidad todo se ve muy sencillo, pero bueno, después en la práctica es otro el asunto. A ver, quiero uno. Este era uno. Yo cuando lo tomo en el curso suelen equivocarse, eso que lo practicamos. Pero porque se descolocan con esto. Se colocan con que les da una masa y ustedes conocen la fórmula esta. ¿Me entendés? Así que vos no te lo olvides. Este es el 6 puede ser que es bastante integral. Sí, vamos a hacer el 6. Está bastante interesante. A ver. El neumático de un auto contiene un volumen de aire de 11 litros, medidos a 3 atmósferas y 27 grados Celsius. Nos da un volumen y todas sus condiciones. Después de la carrera aumenta la temperatura y supones que el volumen es invariable. ¿Por qué? ¿Por qué supones que el volumen es invariable? Porque la rueda no se va a inflar como un globo, tiene que quedar siempre como está. Entonces, te está dando. Mírame, escúchame. Ve la pantalla. Un volumen 1, una presión 1 y una temperatura 1.
Y después te está preguntando, en base a la temperatura 2, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es la presión? ¿Sí? O sea, la presión 2, suponiendo que el volumen es invariable. Ahí mismo te está dando el volumen 2, que es el mismo que el 1. ¿Sí? Ahí yo siempre te recomendaría, ya que la primera pregunta no es de la fórmula con moles, que uses esta. Yo, mira, Julio, pero ¿para qué? Si el volumen es invariable, podría usar otra fórmula. No, porque te memorizas una sola fórmula y la vas usando para cada caso. Mira, si vos agarras y pones esta fórmula, es 3 atmósferas por 11 litros dividido 27 grados Celsius más 273 te da 300 Kelvin. Es igual a la presión, que es lo que estoy buscando, el volumen, que va a ser el mismo, y la temperatura, que ahora es bastante, es 323. Sí, Kelvin. ¿Por qué te digo que es conveniente siempre usar esta misma fórmula? Mira, lo vas a ver ahora cuando hagamos las simplificaciones. Uy, ¿qué hice? Yo quería pegar. Si yo paso todo a donde hay que pasarlo, digamos, o sea, no me deje lugar para hacer los pasajes. Esto dividiendo, empiezo por ahí, ¿viste? Esto dividiendo y este multiplicando. ¿Verdad? Hago ahí y este multiplicando. ¿Qué me voy a dar cuenta? Y te vas a dar cuenta vos. 11 litros dividido 11 litros. Directamente lo anulo. ¿Y qué me quedó? Presión 1 sobre temperatura 1 por presión 2, por temperatura 2, es igual a la presión 2. Si yo esto te lo reordeno, te quedó la formulita que relacionaba presión con temperatura. ¿Lo ves? O sea, otro profesor te podría decir, no, para este caso tú tenés que saber cada fórmula según el caso. En este caso, como el volumen es invariable, necesitas la fórmula de presión y temperatura. No, te sabes esta y lo aplicas siempre. Porque yo te acabo de mostrar que aplicando esa fórmula, como después simplificas, te da todo perfecto. Y listo. Son dos fórmulas, así como elementalmente, las que hay que saber, las que tienen mol y las que no tienen mol. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Son consejos, viste, para que no gastes energía en cosas que no son necesarias. Entonces haces 3 atmósferas por 323 dividido 300. Me dio que la nueva presión es 3,23 atmósferas. ¿Tiene sentido? Sí. Aumentó bastante la temperatura, poquito en realidad, poquito la temperatura, y aumentó en proporción la presión. Después te preguntan el número de moles de aire dentro del neumático. Entonces vos ahora agarrás y te llevas la fórmula que tiene número de moles. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, acá siempre te digo lo mismo. Como el número de moles es el mismo de un caso a otro, yo usaría la situación inicial. Porque si yo uso los nuevos datos, o sea, los nuevos datos que serían 50 grados, el volumen sigue siendo 11 litros y la presión que yo saqué. Si yo uso los nuevos datos, tengo un factor en el que yo me puedo estar equivocando, lo que yo calculé previamente. Entonces, al usar los datos iniciales, yo digo, bueno, la presión era de 3 atmósferas a un volumen de 11 litros. Los moles yo nunca los conocí, los estoy sacando ahora. La constante es 0,082 atmósfera por litro mol por Kelvin. Y la temperatura yo la había sacado 300 Kelvin.
y ahí voy a despejar los moles. O sea, así de sencillo, no hay... ninguno de estos problemas que te ha dado son como que haya una trampa, digamos. Ahí está. El mol se va para arriba, entonces te queda 3 por 11 dividido 0,082 por 3, dividido 300 también. Y me da que hay 1,34 moles de aire, digamos, o de lo que sea que haya, ¿no? Probablemente es aire, sí. Que el aire tiene una parte de nitrógeno, una parte de oxígeno, etc. ¿Alguna duda hasta ahora del último que hemos hecho? No. Bueno, sabes que si te dan dudas me puedes consultar por WhatsApp. Con esto hemos visto y hemos desarrollado 4 ejemplos de todo gases. ¿Qué te recomendaría yo? Y esto se queda flojera, pero analiza bien el apunte que tenés y trata de, si vos, no sé cómo estudias, cada uno estudia como le gusta y como puede. Si vos estudias resumiéndote o anotando cosas claves, bueno, andate sacando las cosas claves porque ella te mete preguntas teóricas de gases. Y cuando termines eso, o sea que tengas tus formulitas, todo lo que vos necesitas, te haces todos los ejercicios. Y si te surgen dudas, ahí me puedes preguntar. Y si son como que, bueno, algo muy existencial, ya lo arreglamos. Pero si son dudas muy sencillas, vas a ver que vas a terminar gases y vas a tener como ya ese tema cerrado en la cabeza. ¿Y qué te diría? Porque ya rendí o empezás a rendir cuando ya volvés de las vacaciones. Empezá con las cosas que ya hemos visto para que no tengas todo junto al mismo tiempo, digamos. ¿Sí? Con los que tenemos grabado, bueno, la forma que vos tengas para estudiar, pero empezá con esos temas, porque ¿qué pasa? Los hemos visto, pero hace bastante, entonces es muy posible de que te genere dudas de que te has olvidado, ¿me entendés? Sí. Bien, pero sabes que contás con preguntarme cuando necesites por WhatsApp y demás, que yo creo que vas a salir, bueno, vas a salir aprobado de química de quinto.